Personas que han interactuado con entidades espirituales, ¿cuál es su historia? Nada especial, pero de niño había una chica con la que hablaba en el baño de arriba. Se paraba en la puerta del armario. Eran cosas de niños al azar y se iba antes de que me desnudara para ducharme. Cuando crecí y dejé de verla, pensé que tenía una amiga imaginaria. Aunque ese armario siempre me hizo sentir un poco raro. Un año después, en mi adolescencia, mi hermana vivía 2 habitaciones más allá y se despertaba gritando y saltando de la cama para encender las luces. Un día se rompió la nariz con la cómoda. Saltó de una litera para llegar a las luces. Le pregunté qué la asustaba tanto y dijo que al principio pensó que era un sueño, pero estaba segura de que no las últimas veces. Le pregunté que no era un sueño. Me contó que una niña con un vestido blanco de flores la había estado despertando y diciéndole que tuviera cuidado y que alguien iba a intentar matarla. Le pedí que la describiera y lo hizo. Color de pelo, largo, estilo, color de ojos, piel, edad aproximada, vestido, flores en el vestido, colores de las flores en el vestido, tamaño de las flores en el vestido, zapatos, 100% exacto. Esta chica con la que pasé al menos 4 años hablando. Nunca le había hablado de ella a nadie en mi vida. Ni siquiera ese día le conté que la conocía. En resumen, mi hermana terminó en un intento de secuestro aproximadamente un mes después. Gritó tan fuerte que, cuando la gente se dio cuenta, el tipo salió corriendo. Viví en el norte del estado de Nueva York en un apartamento que me pareció extraño desde el principio. Mi esposo empezó a tener parálisis del sueño hasta 3 veces cada noche y me deprimía mucho cuando estaba en casa. Sabía que algo pasaba en ese apartamento, pero no sabía qué hacer. Mi esposo se fue por 3 meses por trabajo y terminé sola. Una noche, juro que vi una sombra inclinada en el pasillo intentando mirarme. Era una sombra oscura de unos 1.80 metros de altura y podía ver la cabeza, los hombros y, definitivamente, el ala de un sombrero. Con el tiempo, empecé a tener parálisis del sueño. Durante la parálisis, podía oír a un hombre abrir la puerta de mi apartamento y podía oír los pasos que se acercaban. Cuando mi esposo regresó, mencionó que había dormido como nunca porque no tenía parálisis ni pesadillas. Unos días después, estábamos viendo la televisión sentados en el sofá y, de repente, la silla de la computadora en la esquina de la habitación empezó a girar, despacio, luego rápido y luego se detuvo. Mientras veíamos esto, mi esposo y yo literalmente nos bajamos del sofá de espaldas, incrédulos. Era innegable en ese momento. Cualquier explicación lógica que tuviéramos se fue por la ventana, pero no teníamos recursos económicos para irnos. Mientras las pesadillas, la parálisis, los avistamientos y la opresión general continuaban, descubrí que estaba embarazada. No era el bebé del espíritu, jaja. Un día, después de meses sin dormir y viviendo en la paranoia, me enojé. Lo superé por completo. Así que me paré en mi sala y le grité a lo que fuera que estuviera en ese apartamento. Le dije que podría haber sido su territorio en algún momento, pero que ahora era mío, que lo respetaría, pero que tenía que respetarnos y dejarnos en paz. Le gritaba a una habitación vacía como una loca, pero puedo decir honestamente que no pasó nada después de eso. El apartamento se sentía más luminoso y tranquilo. Eso sucedió en 2008 a 2009 y mi esposo y yo todavía estamos en shock. Ya había visto a Pie Grande antes. Estaba con mi primo cuando ocurrió. Vivía en una zona rural / forestal cerca de un pueblito de la reserva. Estábamos explorando el bosque y volvíamos a su casa. Salimos del bosque más rápido de lo que solemos. Salimos a un campo de maíz abierto. Así que caminamos hacia el otro lado, porque era más cuesta abajo. En fin, mientras caminábamos, y esto fue antes de que me pusiera las gafas, así que mi vista era terrible, vi una figura alta y negra caminando por la línea de árboles hacia donde salimos. Pensé que era el hermano mayor de mi primo. Así que grité, JR, ¿ibas? La figura alta me miró cuando grité, pero siguió caminando. Entonces mi primo me dio un golpecito y dijo, ese no es Junior. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba entrando en pánico y miraba hacia abajo. Y yo estaba como, ¿qué quieres decir?
¿Quién es ese entonces? Simplemente dijo, sigamos caminando. Una vez que llegamos a su casa fue cuando me dijo que era un Bigfoot a quien le grité. Cuando tenía unos 11 o 12 años, me quedé dormida sentada, con las manos a los costados y las palmas hacia arriba. Me desperté y oí a mi madre y a mi hermano hablando en voz alta abajo. No oía exactamente lo que decían, pero reconocí sus voces, y entonces empecé a oír a un gato maullar muy claramente. Grité, «¡Mamá! ¡Mamá!». ¿De quién es ese gato? No obtuve respuesta cuando, de repente, un gato blanco empujó mi puerta y entró. Me gusta referirme a este gato como el gato cósmico, solo porque en cuanto entró, sentí su poder. Recuerdo que quise acariciarlo, pero enseguida me di cuenta de que no podía mover nada de los codos para abajo. Sin embargo, esto no me asustó, así que le sonreí. Se acercó y me mordió, casi como una serpiente, en la muñeca izquierda que tenía doblada. Soy zurdo. Me desperté jadeando y agarrándome la muñeca, pude sentir el aguijón de sus colmillos como agujas durante horas. Creo que esta es probablemente la única vez que experimenté algo relacionado con la parálisis del sueño, pero después de ese incidente tuve una serie de sueños a lo largo del año en los que sentía dolor físico. De todos modos, suelo tener sueños muy raros, así que lo habría considerado un momento raro clásico, pero un año después, todavía me despertaba de vez en cuando sintiendo cosas de los sueños y... Así que le conté a mi mamá sobre el sueño del gato. Me miró como loca y luego dijo que había tenido exactamente el mismo sueño una vez, pero que oyó el silbido de una serpiente y, al acercarse, la golpeó en la muñeca derecha y que se despertó sintiéndola. Al parecer, ahora ambas tenemos sueños de vez en cuando donde sentimos cosas. No sé si esto cuenta como una experiencia espeluznante, pero ahí está. Hay muchas explicaciones de por qué esto no fue paranormal, pero me gusta pensar que sí. Teníamos 3 perros, la mamá y sus 2 cachorros, adultos. Se llevaban bien, pero se ponían un poco gruñones cuando alguno de los otros se acercaba a su comida, así que a la hora de comer poníamos los 3 cuencos en lados opuestos de la casa. Un día, de repente, la mamá murió. Tenía una edad considerable, pero aún así fue una sorpresa. Al día siguiente, pusimos la comida como siempre, y una de las perras que quedaban, su hija, no dejaba de mirar hacia atrás, a un espacio vacío, gruñendo como si hubiera un perro detrás. La otra perra y los gatos no estaban cerca de ella. Nunca antes ni después había hecho eso. Así que, aunque probablemente no fue nada, me gusta pensar que era el fantasma de Nena volviendo a ver a sus cachorros por última vez. No cuento esta historia a menudo, porque todavía me da un miedo terrible. Es realmente la única razón por la que creo en lo sobrenatural. Una noche, cuando tenía unos 5 años, estaba despierto en la cama mirando un libro. Miré hacia mi ventana y vi la sombra de una criatura humanoide colándose desde mi ventana hacia mi armario. El ser medía unos 2 metros de altura. Vivía en Montana en ese momento. El recuerdo tiene 25 años ahora, así que los detalles son difíciles de recordar. Los apéndices eran gruesos, parecía tener un hocico corto. Había algo hacia la parte superior de la sombra que le daba el aspecto de tener orejas caídas como las de un perro. La forma en que se movía era rápida, el clásico sigilo de puntillas, con los brazos extendidos al frente y las manos colgando. Grité llamando a mis padres, pero estaba demasiado asustado para salir de la cama. Cuando entraron, les conté lo que vi. Crecí siendo religioso, y mi padre me dijo que era un demonio. Rezó para que se fuera. En 2 ocasiones distintas vi algo diferente. Estaba oscuro, así que no se veía ninguna sombra. En cambio, vi lo que he descrito como unos pantalones azules caminando hacia el armario. Finalmente, lo tomo con escepticismo, porque no me pasó a mí. Un día estaba jugando con una amiga en mi habitación. Miró el armario y se asustó. Me contó que se le había aparecido una cara en la puerta del armario que decía, «Te volveré a ver y te mataré». Su familia se mudó a esa casa después de que nos fuéramos. Busqué información sobre ella y descubrí que falleció en 2012. He intentado encontrar a otras personas con experiencias similares, pero aún no he tenido éxito.
Solía tener un gato negro llamado Chocolate. Era muy viejo, unos 14 años. Solíamos acurrucarnos y ver la televisión juntos. Estaba en la escuela cuando Chocolate murió. Mi madre tuvo que llevarla al veterinario porque vomitaba sangre, y bastante. El veterinario dijo que es demasiado vieja para darle ciertos medicamentos, ya que le harán más daño, así que la mejor opción sería sacrificarla. Cuando llegué a casa, mi madre tuvo que darme la noticia. Estaba devastada, ya que era mi gato favorito, sé que es malo decirlo. Aproximadamente 1 o 2 años después, estaba acostada en el sofá, viendo la televisión, sentí que un gato yacía a mi lado, y se sentía como el mismo pelaje que Chocolate. Miré, y luego la sensación y el gato habían desaparecido. Creo que o era mi mente o que Chocolate me estaba diciendo el último adiós. Cuando tenía unos 6 años, estaba en la guardería y era la hora de la siesta. Estaba tumbado en el suelo mirando la puerta y, de repente, pareció que se iluminaba mucho más justo al lado. Por alguna razón, levanté la mano y señalé la puerta y se abrió, y luego la cerré y la puerta se cerró. Lo hice probablemente una docena de veces antes de que una de las chicas de la guardería entrara y me preguntara si abría y cerraba la puerta, a lo que le dije que no. Después de que se fuera, lo hice varias veces más y supongo que la chica me observaba desde el pasillo, estaba realmente asustada y se lo contó a mi madre. De pequeño, vivíamos en el campo, al pie de las montañas del norte de Georgia. Para llegar al pueblo o al supermercado más cercano, había que conducir al menos 30 minutos. Había un tramo de camino hacia la autopista que cruzaba un viejo puente de madera, seguido inmediatamente por unas vías de tren. Una noche de otoño, al anochecer, mi madre llevaba a mi hermana a sus clases de baile y, al bajar la velocidad para cruzar las vías, vieron a un animal salir del bosque y cruzar frente a ellos, mirándolos fijamente por el parabrisas. Mi hermana lo describió como un perro grande, delgado y negro, con una cara mucho más redonda y plana, pero con una boca increíblemente grande, abierta en una sonrisa que parecía tener dientes humanos. En cuanto se alejó, se lo llevaron al pueblo y nos lo dijeron a mi padre y a mí al llegar a casa. Que yo sepa, no lo han vuelto a ver, pero la verdad es que no me imagino cómo habría sido. Por desgracia, he tenido un par. Siento que tengo que aclarar que soy un tipo bastante normal y que las cosas que he visto o sentido, aunque vívidas y reales, me cuesta decir que Ghost sea 100% real. En fin, mi padre tiene un pub en Gales. A menudo me contaba que oía a niños llorar en el pub cuando estaba vacío y cerrado. Mucha gente con aires místicos entraba a tomar algo y comentaba que estaba lleno de licores. Un día, estaba en el bar, estaba muerto. Estaba viendo la televisión y por el rabillo del ojo vi a alguien caminando por el otro extremo de la barra. Miré la tele y pensé, es solo un cliente. En ese segundo, recordé que era el único allí. Volví la cabeza para mirar hacia la barra y allí estaba un hombre enorme con un abrigo negro largo, sombrero de copa y un rostro negro sin rasgos distintivos. Dobló la esquina y desapareció. Al día siguiente entra un hombre llamado Stanley, sin que yo inicie la conversación, me cuenta una historia sobre cómo anoche, afuera de su caravana, vio a un hombre con capa y sombrero de copa caminando por este jardín. De camino a casa, desde un campo de fútbol en un suburbio del norte de Texas, nada cerca de una zona rural, estoy completamente sobrio y es mediodía. Estoy con mi esposa. De repente, veo lo que al principio creo que es un perro grande y flaco cruzando la calle y reduzco la velocidad, pensando en intentar recogerlo por si se ha perdido. Mi esposa no está mirando. Se mueve rápido y siento una descarga eléctrica en el cuerpo de repente, y salta directamente a un muro de ladrillos de 3 metros que bordea la urbanización. Los perros no pueden hacer eso. Finalmente estoy lo suficientemente cerca para verlo y me mira directamente a los ojos. Es un ocelote gigante. El momento en que nos miramos se sintió suspendido en el tiempo. En el momento en que abro la boca para llamar la atención de mi esposa, se escabulle del otro lado del muro. Desde que lo vi cruzar la calle hasta este punto, duró como 3 segundos sin aliento. Claro, al darme cuenta, me pongo histérico, con la adrenalina a 1000, gritándole, gato grande y genial.
a mi desconcertada esposa y conduciendo rápido hacia el barrio para ver si lo encontrábamos. No lo encontramos y ella no estaba a mi altura, aunque también le pareció algo genial. Recuerdo que me emocioné muchísimo. Estaba pasando por un momento bastante difícil de salud mental en ese momento de mi vida, así que fue genial descubrir después que un ocelote, en el sentido de tótem espiritual, significa un signo de regeneración. Me va bien desde entonces, lo cual es genial. Hay una fotografía que mi abuela me enseñó hace unos 15 años. Su familia vino de Irlanda. Se tomaron una foto todos reunidos afuera de la primera casa que compraron en Estados Unidos, en Sweet Home, Oregón. Esta casa tenía un árbol grande en el patio delantero, más alto que la casa. Creo que la foto fue tomada a principios del siglo XX. Sentado en una rama del árbol, muy por encima de la casa, hay un duende. Es una personita, muy nítida y definida, con un sombrero puntiagudo, sentada en la rama de un árbol mirando a la familia. Cuando tenía unos 8 o 9 años, jugábamos a Manhunt en el prado de caballos de mi familia. Estaba en la ladera de una colina, rodeada de árboles y una cerca. Recuerdo que anochecía y estaba escondido detrás de 3 árboles que crecían juntos, y oí un fuerte crujido colina arriba. Miré hacia los árboles y vi un animal enorme saltando de árbol en árbol. Saltó con las 4 extremidades estiradas y se agarró al siguiente árbol. Parecía demasiado grande para ser un oso, así que me giré y agarré a mi hermano, que estaba a mi lado. Sí, no jugábamos muy bien a Manhunt, pero cuando me giré, solo vimos hojas y ramas cayendo de los árboles. Nunca más lo volvimos a ver. Todavía no estoy seguro de cómo interpretar una experiencia que tuve hace varios años en los límites de una pequeña y remota comunidad indígena en Kimberley, Australia Occidental. Mi esposa y yo caminábamos al anochecer, con la última luz, hacia una enorme escarpa de roca roja por un sendero bastante aislado que salía del pueblo. El sendero tenía una valla a lo largo y una espesa hierba nativa que nos llegaba a la cintura a ambos lados. Casi todas las noches, durante los pocos meses que vivimos allí, hacíamos una larga caminata hasta que la luz se atenuaba antes de dar la vuelta y regresar a la comunidad, así que conocíamos el sendero bastante bien. Seguimos un poco más y, más tarde esa noche en particular, presenciamos algo inexplicable. Cruzamos la cresta y, bajando por una pendiente suave, vimos un grupo de árboles delgados y ralos. A unos 10 metros de los árboles había un grupo de objetos muy grandes, muy oscuros y gruesos que cruzaban la valla frente a nosotros, atravesando el sendero. Todavía recuerdo el fuerte latido de mi corazón, que al instante se duplicó, y la mirada de terror en el rostro de mi esposa. Las criaturas eran mucho más altas que yo, mido 1,90 metros, nos movíamos de forma cooperativa, saltábamos la valla con facilidad y atravesábamos la hierba alta, y parecía que nos deteníamos solo brevemente, casi sin esfuerzo, al cruzar la valla. La luz era tan tenue que era muy difícil distinguir una silueta definida o una forma exacta, pero no hay nada ni remotamente parecido a estas criaturas en la sabana australiana. No supe si nos vieron, pero si lo hicieron, no parecieron molestarles demasiado. Pudimos observar con claridad durante varios segundos mientras el grupo superaba la valla y seguía adelante. Nos dimos la vuelta y regresamos por donde habíamos venido, mirando constantemente por encima del hombro y comprobando lo que habíamos visto los demás mientras regresábamos rápidamente. Al día siguiente hablamos con un grupo de ancianos que parecieron sorprendidos cuando les contamos la historia. Hablaron entre ellos durante un rato y nos dieron instrucciones muy claras de mantenernos alejados de esa zona porque habíamos visto espíritus cruzando la tierra. Como éramos unos blancos insistentes, por supuesto, les presionamos para que nos dieran más detalles o alguna otra explicación, pero no nos dieron ninguna y nos dijeron que no volviéramos allí por un tiempo porque era muy peligroso. Los ancianos creyeron completamente nuestra historia. Mi esposa es periodista y yo documentalista. No somos de los que inventan experiencias. Ninguno de los dos había compartido esta historia antes. Estábamos completamente sobrios, es una comunidad seca. Todavía me da escalofríos pensarlo. Calculo que eran del largo de un toro muy grande, pero al menos el doble de altos, pudieron sortear la valla sin dificultad y se movieron con mucha determinación. Mi esposo y yo estábamos de viaje y nos alojamos en un hotel en Nuevo México.
Estaba embarazada, así que siempre me levantaba en mitad de la noche para ir al baño. Me levantaba y tenía que rodear la cama para ir al baño, que estaba al otro lado de la pared. Al rodear la cama junto a donde dormía mi esposo, vi que la puerta de la habitación estaba entreabierta y había un perro tirado en el suelo. Podía verlo claramente, mirándome fijamente. El perro bloqueaba parte de la luz que entraba por la puerta. Empecé a golpear a mi esposo, diciéndole que despertara mientras hacía contacto visual con el perro. Le dije que la puerta estaba abierta y que había un perro en la habitación. Se levantó de un salto, miró la puerta y exclamó: «¡Madre mía!». Se giró para buscar el interruptor de la luz mientras yo volvía a la cama. Una vez encendida la luz, encontró la puerta cerrada con llave. No había ningún perro. Vimos lo mismo. Es la cosa más loca que he visto en mi vida y todavía me da escalofríos. Ambos sabemos que había un perro allí. No creo en lo sobrenatural, pero esta noche me dio escalofríos. Crecí en el campo, en el sureste de Estados Unidos, en una casa estilo rancho con una cochera abierta al fondo. Después de aparcar el coche, entrábamos por un porche con mosquitero y luego por la puerta lateral de la casa. La puerta del porche con mosquitero era una contrapuerta con uno de esos cierres neumáticos que se suponía que impedían que la puerta se cerrara de golpe. Creo que el nuestro estaba mal instalado porque hacía que la puerta casi se cerrara de golpe en un abrir y cerrar de ojos y luego cerraba lentamente los últimos centímetros. Más de una vez esta puerta se cerró de golpe sobre mi pie descalzo que iba detrás y me dolió muchísimo, así que sabíamos que teníamos que entrar rápido. ¿Por qué nunca la arreglaron ni ajustaron? No lo sé, pero era uno de esos elementos fijos en nuestras vidas veraniegas descalzas en el campo. Una noche de verano, a las 2 de la mañana. Cuando tenía unos 11 o 12 años, mi perro se comportaba como si hubiera algo afuera, cerca de la cochera. Tenía 5 hermanos y a mis padres en casa, pero ninguno se movía por el ruido. Me levanté para investigar y fui a la puerta lateral cerca de la cochera. Abrí la puerta lateral que daba al porche y mi perro seguía ladrando y actuando de forma protectora. Casi nunca actuaba así a menos que hubiera desconocido cerca, lo cual me preocupaba. A veces, los cazadores cazaban sin permiso en nuestro terreno y pasaban por la casa a deshoras durante la noche. Encendí las luces de la cochera y los reflectores y todo estaba completamente iluminado. Por alguna razón, no había ningún coche aparcado en la cochera esa noche, así que tenía una vista completa y despejada, y el perro se estaba poniendo más nervioso. No vi nada inusual. Salgo al porche, me acerco a la puerta, la empujo y la abro de par en par, manteniéndola abierta. Me quedo en el umbral y miro por la cochera, que es muy abierta, solo columnas de ladrillo en las esquinas, sin paredes, con una vista despejada del jardín y el límite del bosque junto a nuestra casa. Pensaba, ¿a qué le gruñes? Entonces, mientras buscaba un perro callejero, un mapache o algo parecido, me asaltó una repentina y abrumadora sensación de peligro. Y fue entonces cuando vi lo que solo podría describir como una figura tenue, muy tenue, del tamaño de una persona, aparecer a 3 metros de mí, justo en medio de la cochera. Parecía alguien corriendo hacia mí. En un instante, estaba justo encima de mí. Retrocedí 3 pasos desde la puerta que mantenía abierta hasta la puerta lateral de la casa. El perro seguía gruñendo, se me erizaban los pelos de la nuca y estaba en modo de lucha. Respiro rápido, o quizás no, la adrenalina está por las nubes. Pero ahora no veo la silueta. Y entonces la veo. La puerta que siempre se cierra de golpe sigue abierta. ¿Qué demonios? Abro la puerta de casa al instante, meto al perro dentro, cierro la puerta de golpe y la cierro con llave. Estoy asustada. Hay cortinas de tela sobre la ventana de la puerta y las deslizo para mirar la puerta del porche. Se queda abierta un momento más y luego se cierra de golpe, deja de golpearse, y luego se suelta y se cierra como siempre. Bueno, ya llego tarde y no es muy inquietante, pero es raro, así que allá voy. He sido muy alérgica a los gatos toda mi vida. Sumado a mi asma, ni siquiera podía sentarme en una casa con un gato. Se me cerraban los ojos por la hinchazón, tenía sibilancias, la nariz me goteaba como un grifo y necesitaba tratamiento inmediato.
Viví así durante 43 años. Amo a todos los animales, pero tuve que lidiar con mantenerme alejada de los gatos. Siempre tuve perros, pero nunca un gato. Así que tenemos una hija que lleva el mismo nombre que mi difunta madre. Alrededor de los 5 años se obsesionó con los gatos. Me rogaba por un gato. Siempre maullando. Me sentí fatal, pero no era discutible. No podía comprarle un gato. Incluso después del huracán Sandy, cuando las ratas infestaron nuestro barrio costero y deseé tener uno, sabía que no podía. Así que el pasado mayo, al volver del trabajo, mi hija estaba corriendo afuera con una gatita flacucha, pelirroja y blanca. Los vecinos se reían porque esta criaturita era piel y huesos, pero corría tras mi hija de 8 años como un perro, siguiéndola a todas partes. Y mi hija caminaba con ella en brazos como un bebé, y a la gata le encantaba. Al anochecer, la gatita no salía del jardín, así que la alimenté y le hice una cama afuera. Esto funcionó bien durante unos días, pero al día siguiente se avecinaba una tormenta. Le hice a la gatita un contenedor de plástico para que aguantara la tormenta, pero como vivía en la costa, estaba preocupada. Me senté y la acaricié, y no reaccionó. Esa noche, cuando llegó la tormenta, llevé a Kitty a casa. No soportaba dejarla afuera, con el viento y la lluvia. Kitty nunca se fue, y nunca le he tenido una reacción alérgica. Sabía moverse por la casa y dormía acurrucada en los brazos de mi hija. Las ratas que teníamos en el sótano se fueron como ladrones en la noche después de que Kitty nos dijera que era una cazadora de ratones estrella. También tuvo 5 gatitos que conservamos. Tampoco les tengo ninguna reacción alérgica. Siempre me preguntaré de dónde salió Kitty, esta gatita preciosa y perfecta que se encariñó de inmediato con mi pequeña. Los gatos callejeros suelen ser cautelosos, sobre todo con los niños. Creo que mi madre decidió consentir a su tocaya celestial y nos envió a Kitty, una gata mansa y paciente cuidadosamente elegida, sin problemas de salud, pulgas ni ácaros, a la que le encantaba que la acurrucaran y que nos quitó la casa de encima en un día. Tiene el mismo tono rojizo que el pelo de mi madre. Cuando tenía 18 años, tuve un cachorro de boxer /diagonal labrador. Solo tenía 6 meses en ese momento. Estábamos jugando en la sala con su cuerda favorita, cuando de la nada su cabeza y todo su cuerpo se volteó hacia la mesa del comedor. Al principio pensé que tal vez solo estaba haciendo cosas aleatorias de cachorros fuera de tarea o que escuchó algo en esa área general. No. Todo su comportamiento cambió. El pelaje se erizó, mostrando los labios y los dientes. Intenté calmarlo, pero algo estaba allí. Algo de lo que me estaba protegiendo. Empecé a caminar hacia la mesa para averiguar por qué actuaba tan extraño y se volvió loco, así que me senté en el sofá a observarlo. No te miento, mi cachorro comenzó a morder a lo que fuera como si estuviera caminando hacia él. Gruñendo y caminando hacia atrás. Mi casa siempre había tenido sucesos muy espeluznantes e inexplicables, así que definitivamente no era fuera de lo común. Estaba de excursión por el sur de Nueva Jersey, cerca de los Pinares. La naturaleza en Nueva Jersey no es muy extensa, pero cuando estaba pasando por una mala racha en el instituto, solía ir allí y perderme durante una semana más o menos. Mi madre me había conseguido un compañero de excursión, un pequeño perro pastor llamado Rocky, ya que le parecía mejor que caminara con un perro. A Rocky y a mí nos costó mucho conectar. Yo era una adolescente testaruda, él un perro de 5 años tonto y sin modales, y no teníamos ni idea de cómo comunicarnos. Nunca pude soltarlo, pero un día estábamos de excursión por un sendero tan estrecho que mi mochila chocaba contra la maleza a ambos lados. En una curva, Rocky se volvió loco y me arrancó la correa de la mano. Salió corriendo ladrando y lo seguí tan rápido como pude, con el sendero tan estrecho y cargando 22 kilos de equipo, tardé unos minutos en alcanzarlo. Me guió por el bosque y finalmente nos detuvimos. Al principio no me di cuenta, pero estaba completamente tranquilo, con la mirada perdida. Seguí su mirada y vi al coyote más grande de mi vida, fácilmente el doble de grande que cualquiera que haya visto antes o después. Esta cosa simplemente nos miraba fijamente. No podía moverme, me estaba cagando de miedo, pensando que así es como me muero. Rocky no se movía, gimiendo,
ladrando, nada. Lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, tuvimos un concurso de miradas con esta bestia gigante. Y luego simplemente se levantó, se fue tranquilamente con un aullido. Me quedé en ese bosque otros 2 días, y Rocky era un perro diferente. Sentí como si hubiera tenido una experiencia religiosa y reflexioné mucho durante esos 2 días. Acepté algunas cosas, y cuando salí y me encontré con mi madre para recogerla, nuestra relación incluso parecía tener un aire diferente. No tengo idea si lo que vimos fue real, pero la experiencia me ayudó durante uno de los momentos más difíciles de mi vida, y desde entonces he considerado a la naturaleza mi iglesia. Vi una sombra. Cuando tenía unos 17 años, estaba en el edificio de apartamentos de mi amigo, que era propiedad de sus padres. Era un edificio bastante antiguo en Pilsen, y según su padre, solía ser propiedad de Socapone, pero no estoy seguro de cuán cierto era. Teníamos un apartamento en el último piso que nos dejaban usar para pasar el rato y nos permitía acceder fácilmente a la azotea para fumar cigarrillos. Una noche, estábamos a punto de subir, pero tenía que orinar, así que le dije que lo encontraría allí. Después de terminar, subí las escaleras hasta la parte del ático que estaba conectada al techo. No había luces, así que siempre usábamos nuestros teléfonos para guiarnos. Teníamos esos viejos teléfonos plegables sin luces, así que solo teníamos la luz de la pantalla para ayudarnos a navegar por el desorden que había allí arriba. Mientras me dirigía a la puerta del techo, vi una sombra pasar a mi lado. Esto no era como la sombra de algo moviéndose con la luz de mi teléfono, esta sombra se sentía sólida, como una persona. Seguí su dirección pensando que era mi amigo. Seguí diciendo que sabía que era él y que dejara de jugar. Pasó junto a mí unas cuantas veces más, antes de dirigirse al otro lado del ático, y fue entonces cuando oí la voz de mi amigo desde abajo. Recibió una llamada de su novia y estuvo en otra habitación hablando con ella todo el tiempo. No tengo ni idea de qué era esa sombra, pero me asustó mucho y le conté a mi amigo lo sucedido y que no quería volver allí. Soy increíblemente sensible al otro mundo, hasta el punto de que durante mucho tiempo tuve un espíritu guardián que se interponía en el camino de las entidades que realmente podrían joderme, aunque si no estoy practicando activamente, permanece latente. Pero vivo en una zona donde hay bastantes espíritus, entidades, en realidad cualquier cosa que puedas imaginar. Tuve muchos problemas cuando me mudé aquí porque no dejaban de molestarme, muchas cosas diferentes, pero principalmente entidades de la naturaleza y espíritus que no necesariamente tenían una forma más que un aura, lo cual tenía sentido porque bueno, la casa en la que vivía acababa de ser construida en el bosque y todo fue destruido. Me seguían por un tiempo y, aunque me daba mucho miedo verlos y sentir su presencia, lo cual era muy enojado, después de un tiempo de apaciguamiento, la sensación de enojo desapareció. Ahora solo hay lo que yo llamo arañas domésticas. Son estas entidades negras y sombrías con forma de araña que simplemente corretean por lugares considerados hogares o hogares. Creo que están ahí por una razón. Una persona que conozco en la zona ha mencionado que son comunes y están ligados a la cultura local, él y muchos de los que viven aquí son ojivas, yo no. Así que esa es mi experiencia con cualquier cosa que se parezca a un animal. Hotel/diagonal alojamiento con desayuno en Cape Cod. Pensó que era un sueño. Fue así, se despertó con una chica de 20 y tantos años, un poco pálida y con un brillo radiante. Estaba sentada en el escritorio, la silla y el borde de la cama. La señora Thomas se incorporó, y ella y el fantasma comenzaron a conversar. Hablaron de cómo el esposo de la mujer era un capitán adinerado que había muerto en el mar durante una tormenta, y ella esperaba su regreso. Su espíritu estaba anclado en esa habitación porque esa solía ser su casa, y sufrió un infarto cuando supo que su esposo había muerto. Al parecer, por la mañana, la señora Thomas estaba a punto de contárselo todo al señor Thomas, pero él la interrumpió cuando ella empezó a hablar y le dijo que sabía lo que había pasado. El señor Thomas dijo que no podía ver el fantasma de la mujer, pero podía oír con claridad a la señora Thomas hablando con el fantasma, y sus historias se encajaban a la perfección. Pero lo más extraño es que otros visitantes que se alojaron en esa habitación de hotel informaron que les había ocurrido lo mismo. El fantasma se aparece a mujeres de 20 y tantos años que están con su pareja cuando se alojan en la misma habitación.
Estas historias sucedieron con hasta 10 años de diferencia, y todas son exactamente iguales. Qué extraño,